Amigos, amigas, soy el Padre José Luis Segura, que transmite desde la Loma, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Cuando alguien se conecte, hágame el favor de decir si se escucha. Quiero recordarles a todos los que comparten este servidor en las pláticas que este canalito nació no como un instrumento religioso, y no porque yo no sea creyente ni sea servidor de Dios, simplemente porque no es una propaganda religiosa. Bueno, no es una propaganda de ninguna clase. ¿Qué quiere decir propaganda? Que uno toma temas que van a servir o a la política, o a los políticos, a la religión o a los religiosos, o que también puede servir a los sistemas económicos o a los de la economía. Entonces, o a la brujería o a lo que ustedes gusten. Este canalito con su servidor tiene como fundamento ver los problemas desde la racionalidad. Alfonso Méndez, buenas noches, padre, se escucha bien, gracias. Sí, ayer estaba el internet muy malo y en algunas ocasiones, cuando ya revisé el video, se oía la voz distorsionada. Bueno, y luego este canalito se convirtió un poco en la voz de los que sufren la delincuencia por este rumbo. Bueno, entonces, aclarando que no es propaganda de ninguna clase, que más bien se trata de ver las cosas desde su objetividad, si es que se puede, desde su realidad. Y entonces, nosotros, los que estamos aquí en este grupo, pues estamos buscando como temas que trato de una manera muy sencilla. Yo no soy especialista en ninguna materia. Sí, estudié una licenciatura en filosofía, pero de ahí en fuera no tengo ningunos otros estudios, ni de economía, ni de sociología. Bueno, voy a hablar del misterio del mal, vamos a decir, desde el mundo. Bueno, ¿y el mundo qué es? Pues todo lo que existe. A veces el mundo se reduce la palabra mundo a los seres humanos, pero no. La humanidad no es todo el mundo. Entonces el mundo es todo lo que existe. Y dentro de eso, de que todo lo que existe, estaría Dios. Pero eso lo voy a tratar enseguida. Pero para nosotros, los del siglo XXI, el mundo es lo que existe. Y también las creencias espirituales, todo lo que existe en el mundo, lo bueno y lo malo. Bueno, ahora, si queremos ver bueno, en el mundo hay el mal, no. Y entonces me van a decir, ¿cómo que no hay mal si hay males? Bueno, lo que consideramos males. Objetivamente son hechos destructivos. A lo mejor tomamos por malo lo que destruye, por ejemplo, una enfermedad que quita la salud, un asesinato que quita la vida.
un terremoto que mata a muchas personas y destruye casas. También podríamos nosotros decir que el mal es la extinción de muchas especies, ya sea con el meteorito de hace 60 millones de años o con las pandemias. Ha habido muchas extinciones de los seres vivientes, pero siempre queda un remanente como un puñito de vida de la que se desarrolla con el tiempo toda la demás vida. Y parece que también todas las especies tienen un tiempo de utilidad y llega un momento en que ya dieron lo que iban a dar. En el concierto del mundo, concierto sería en el orden del mundo, y ya luego salen sobrando y se extinguen, como la humanidad. La humanidad tiene, como todas las especies, una temporalidad. No recuerdo bien cuántos son los milenios que dura una especie, o quizá millones de años, que tiene una especie como la caducidad, así como los aparatos tienen fecha de caducidad, las especies también tienen fecha de caducidad. Pero en la naturaleza no hay nada malo, porque todo lo que sucede es para la conservación del todo, y la supresión de las partes es en beneficio del todo. Por eso esa ley que ya desde el siglo XVIII descubrió un químico, Antonio Lavoisier, un francés que guillotinaron en 1790 y tantos. Él dijo: en la naturaleza nada se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y así es. Se quema una rama de un vegetal. Con el calor se volatilizan algunas sustancias, algunos componentes. Queda carbón, ya sea que quede muy conservado si se evita que el oxígeno entre para que no destruya totalmente el carbón y queden cenizas. Pero aún quedan las cenizas. Entonces la rama de árbol o el madero no se destruyó como madero, pero todos sus componentes se separaron y se integraron al mundo como abono, vamos a decir, o contaminación. Bueno, entonces lo que sucede en el mundo son acontecimientos naturales de inicio, desarrollo y destrucción. Y eso no es malo, es bueno, porque si no hay esa continua renovación de los seres, se llenaría la tierra y cualquier lugar de seres viejos, inútiles, enfermos, y por eso la selección natural es una forma de controlar el número de vivientes y de qué forma son esos vivientes. Naturalmente que alguien puede considerar malo que un becerrito nazca con 2 cabezas, o una serpiente, o un ser humano, no sé, nunca he oído de un ser humano. Pues entonces vamos a definir el mal. El mal es el orden correcto de las cosas y de los seres vivos. Y digo correcto porque es el que debe ser. Entonces, en la genética, en los genes, está cómo debemos de ser. Naturalmente que la transmisión de los genes no es perfecta.
Y en esa imperfección es donde surgen los monstruos, los seres defectuosos y los seres muertos. Entonces, la naturaleza determina, y por naturaleza son las leyes a las que obedecemos todos en este mundo, como la de la gravedad y otras más. Entonces, esas leyes de la naturaleza nos rigen y están por encima de nosotros y no las podemos controlar. Bueno, entonces esas leyes de la naturaleza, alguien podría decir que son malas, que son negativas. No. El mal es el desorden. El desorden en la naturaleza para conservar el orden. Por eso, todo lo que sucede, por ejemplo, ahora el niño. El niño fue descubierto por los españoles. Es que ya el niño estaba, bueno, alguien dirá, ¿qué es el niño? Pues el niño es un fenómeno climatológico del mar que cuando no funciona bien el reciclaje o la circularidad de las corrientes marinas que van de lo frío a lo caliente, cuando vence lo caliente en algún lugar, se medio detiene ese fluir, ese caminar de salida, de desarrollo y de regreso. Y entonces se establece una precariedad en las lluvias y un calor, que es lo que estamos sufriendo en este lugar. Sobre todo aquí, en esta región, el niño impidió que lloviera. Bueno, entonces es un mal para nosotros. Pero en el lado contrario, allá para Asia, hizo que lloviera mucho y en algunas partes también destruyó. Pero allá los benefició porque el agua que iba a llover aquí está lloviendo donde nunca llovía o donde llovía muy poco. ¿Y por qué existe el niño y la niña? Por las leyes de la naturaleza, que son muy complejas, muy complicadas y que es imposible conocerlas todas. Por eso, el día que el ser humano entienda las leyes de la naturaleza como son, podría tener un control, un poco de control en la naturaleza, pero es imposible, nadie puede conocer todas las reglas, las leyes, los desarrollos, las condiciones que existen en la naturaleza. Por lo tanto, en la naturaleza lo que parece que es malo, ni es malo ni es bueno, es normal. Ahora sí, vamos a tocar lo que el ser humano considera malo o ha considerado malo. Los eventos que el ser humano considera malos socialmente hablando han sido el asesinato, el robo y el adulterio. Por lo menos esas tres cosas son las que se consideran que un ser humano que las comete maldades. Y que esas maldades necesitan ser destruidas y a veces para poderlas destruir hay que matar al que las comete. Y entonces se pone la pena de muerte, como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Esa ley del talión es muy buena porque si se aplicara aquí en la tierra caliente, si un hombre mata a otro hombre,
pues el castigo sería que lo maten a él. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ya cuando se rompe aún esa ley primitiva, pues si el hombre cometió un delito contra otro grupo, van y matan a toda su familia. Y ya de allí matan a otra familia y a otra y a otra. Se desencadena un círculo vicioso de pecado y de delitos y de destrucción. Por eso las religiones han invitado al perdón y algunas hasta han elaborado rituales o procesos de perdón. Supongamos los budistas, los que fundó pues Buda Siddhartha Gautama, allá por la época de Moisés. El budismo es una religión sin Dios. Tiene unas creencias, pero no tiene un Dios. Pero invita a los hombres a perdonarse unos y otros. Porque mientras no haya perdón, el ser humano no puede vivir como ser humano. Está incompleto, está dañado. Y entonces, pues tienen sus meditaciones, el yoga, la alimentación y muchas cosas. Luego está el judaísmo que también tiene su día del perdón. El día que pide perdón a Dios y se pide perdón a los demás y se perdona. El día del perdón, que ahorita no recuerdo cómo se llama. Y también está el año jubilar, que cada 50 años cada quien recuperara su pedazo de tierra que Dios le dio desde el principio de la fundación del pueblo de Israel, allá por el año 1200 antes de Cristo, o desde el rey Saúl para acá. Naturalmente que el ser humano se resiste a ser justo, a obedecer a Dios y obedecer a la conciencia y obedecer a las leyes de los hombres. El ser humano se resiste porque en todas las religiones y en todas las filosofías se reconoce como dos principios en el ser humano: la bondad y la maldad. Y de acuerdo a la religión que se profese y la época de la historia humana en que haya vivido, pues entonces entiende su religión del bien y del mal desde una visión religiosa o filosófica o política o ideológica o egoísta. Y juntando todos los males de la humanidad, que son muchísimos, por ejemplo, pues el primer mal es la pena de muerte. Es un mal, la pena de muerte. La pena de muerte social también es rechazar a una persona y no volverla a tomar en cuenta en la sociedad. Ahora eso no importa mucho, pero antes se importaba. Otra de las formas negativas que hay en la sociedad es matar a los niños antes de que nazcan. Es un asesinato según el pensamiento racional y el pensamiento religioso. Matar en el vientre materno
a un niño o a una niña, sea que tenga 4 semanas o 4 meses o 9 meses que ya vaya a nacer, porque en algunos países nada más con que no haya nacido lo pueden matar. Bueno, el mal es eso, el poner en las leyes las cosas que perjudican a inocentes. Y entonces el ser humano se erige en el juez supremo de la sociedad, de la conciencia y de las personas. Y luego está lo de robar. Bueno, en la sociedad ustedes saben que está organizada para que un grupo pequeño le quite el 80% de la riqueza al 20%. Y esos son todos los jerarcas de cualquier gobierno, organización, religión, porque todos cobran impuestos y hasta particulares que tienen una secta que cobran el diezmo. Entonces el cobro del diezmo está en contra del no robarás. Naturalmente que hay una justificación y lo que ustedes gusten, pero también hay una justificación para abortar. Y luego está la eutanasia, una justificación para quitarle la vida a una persona que está sufriendo mucho, sea de la edad que sea, y también a los ancianos. Entonces, la sociedad determina quiénes viven y quiénes mueren en relación al dinero, en relación a las ideologías, o en relación a las religiones, o en relación a la política. En la política suceden muchos asesinatos. Cuando en la iglesia se mete la política, pues también hay asesinatos de papas y de otras personas. O cuando los políticos se ven amenazados por algunos clérigos o jerarcas o papas, también los tratan de asesinar, como a Monseñor Romero y a otros sacerdotes, los de la UCA y un montón de sacerdotes. Hay los de jesuitas allá del norte, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo del adulterio, eso ya lo voy a dejar en paz, porque lo del matrimonio, lo de la familia, pues ya está destruido desde el concepto de pareja y está destruido con el divorcio. Y entonces me van a decir, padre, es que, ¿cómo se le hace, pues? ¿Cómo se solucionan los problemas matrimoniales sin el divorcio? O con un divorcio, pues, bueno, sí, con un divorcio adecuado, por supuesto. Bueno, sin divorcio, pues en la Iglesia Católica, cuando no pueden convivir dos, se separan. Pero, bueno, pues, se podrán juntar o lo que sea, pero no se pueden casar. Pero todos sabemos que la solución esa facilita de que se separan. Los más dañados son los hijos. Y ahora, ¿por qué existe el mal? Lo que llamamos mal moral, la mala conciencia, la maldad en los seres humanos. ¿Por qué existen las deformaciones y las vidas dolorosas de todos los seres defectuosos del mundo entero, de la tierra? Pues miren, yo no les puedo, por supuesto, dar una respuesta. De que el mal existe, existe. Ahora, pues una definición del mal, pero es una definición tonta. ¿Qué es el mal? La ausencia de bien. Sí, es cierto. Pero también el mal es la redundancia del bien.
el bien en exceso, perdón. Bueno, voy a poner los dos ejemplos. La no existencia de algo. Una persona debe de nacer con sus dos manos, pero por un error genético nace sin dedos. Entonces toda la vida va a padecer ese error genético, ese mal que no se produjo de no poder usar sus manos como todos los demás. Ahora, por exceso, supongamos que un niño nace con unas manos de 10 dedos, pues esas manos tampoco nos sirven. Tiene demasiados dedos. Bueno, entonces, el misterio del mal es que existe el mal, que racionalmente no debería de existir porque Dios es puro bien, pura bondad. Pero en el mundo existe el mal y lo tenemos que aguantar y si podemos remediar. Me van a decir, oiga padre, ¿y cómo se remedia el mal? Pues muy simple. Esta persona necesita comer, pues dándole una despensa. Tenía un mal, el hambre. Ahora le quitamos el hambre. Esta otra persona no tiene para curarse, tiene enfermedades y tiene pobreza. Entonces, el bien que uno puede hacer es ayudarle con el dinero de su curación y ayudarle a que vaya donde deba de asistir para que lo atiendan. Naturalmente que esto se llama servicio, sacrificio, desprendimiento. Bueno, miren, ahí le voy a dejar. El tema del mal, filosóficamente hablando y teológicamente hablando, tiene explicaciones, pero a mí siempre me han parecido tiradas de los pelos. Bueno, pero si a otras personas les parecen explicativas, es decir, justificativas, pues está bien, pero a mí siempre he visto que se va por el camino fácil, que Dios permite que pasen las cosas malas que no quiere que sucedan. Que Paul Ricoeur dice que la finitud de los seres humanos, bueno, disculpen que me ponga pues sabiondo, que la finitud de los seres humanos, la finitud del que no seamos plenamente seres, entes completos, es lo que nos trae, la finitud es la que nos trae la muerte y la maldad. Bueno, está bien pues, pero nada más, ese tema es muy complejo y como ya llevo más del tiempo que ordinariamente digo, pues voy a ver qué me dicen ustedes. Bueno, Alfonso Méndez, buenas noches, gracias. Miguel Ruiz, saludos desde Morelia, padre, apenas hoy presumían un video los de gobierno municipal, que era la ciudad más vigilada del país, y hace una hora balacearon a unos en la avenida Camelinas. En fin, sí, mira, Miguel Ruiz, esa ciudad de Morelia es una de las más peligrosas. Y esas presunciones tontas, porque para mí me parecen tontas, en lugar de presumir de que las ciudades están muy en paz y lo demás, decir que se está luchando para ponerlas, para el control de la seguridad, pero bueno, hay gente tonta que presume pues lo que no es. Jaime Moreno, buenas noches, Dios los bendiga, sí. Arturo Ramírez Sánchez, padre, ¿por qué hay gente mala que le va bien y algunos que son buenos sufren más? Porque el malo es tramposo y el bueno es respetuoso.
porque el malo con sus trampas se hace rico, se hace poderoso, se hace exitoso. Y el pobre con su bondad, con su rectitud, está desarmado completamente contra toda triquiñuela de los malos. Y entonces no podemos pues hacer aquello que dice en el Facebook: papá, si matamos a todos los asesinos, ¿quiénes quedamos? Pues otros asesinos. Al matar a los asesinos, el que los mata se vuelve asesino. La maldad no se puede, o no se debe, o no funciona atacarla con la maldad. La única forma, pues, es la bondad. Ahora, el que decide ser bueno, decide ser débil, decide estar a merced de los demás como una oveja en medio de lobos. Y si no tiene una convicción religiosa o filosófica o personal, va a aventar el arpa y va a imitar a los que les van bien, entre comillas. Pero ahorita no pongo ejemplos de los que les van bien, porque pues aparentemente viven una vida más cómoda, más rica, más esplendorosa, pero la vida se cobra, todas las maldades, afortunadamente la mayoría en esta vida. Es que dice la Sagrada Escritura: deja que el malo triunfe, espérate a que yo lo castigue. Bueno, Carlos Salas, buenas noches, padre, y los del chat. Bendiciones, bendiciones a los chatistas. Alma Leticia López Castillo, saludos, padre, saludos. Juan José Robles. Alicia Chávez, buenas noches, padre José Luis, todo muy interesante. Dios nos bendiga, sí, a todos. Juan José Robles. Malena Orduña, buenas noches, padre, y presentes. NO, la entropía es la transición de lo que me gusta o me sirve, o lo que no, es parte del sueño. María Chávez, buenas noches, padre, saludos y abrazos. Recuerden que ustedes, luego en los comentarios, que ya con los que están en el video, porque ese es el chat, este se borra. Si ustedes gustan, allá ponen pues qué quisieran, qué temas se trataran. Por ejemplo, voy a indagar de Arturo Ramírez Sánchez. Voy a tratar de dar un temita de esto. ¿Por qué a la gente mala le va muy bien y a los buenos sufren, les va mal? Bueno, ese sería un tema. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.